Si tienes más de 60 años y planeas viajar en los próximos meses, detén lo que estás haciendo y escúchame bien. Lo que vas a descubrir en este video puede ahorrarte cientos de dólares en gastos inesperados y, más importante aún, evitará que vivas momentos de estrés innecesarios en el aeropuerto. Porque la industria aérea tiene reglas ocultas que afectan especialmente a pasajeros maduros, y hoy voy a revelar cada una de ellas. María, de 67 años, pensó que tenía todo bajo control para su viaje a visitar a su hija en Madrid. Había empacado cuidadosamente, llegó al aeropuerto con tiempo suficiente y tenía todos sus documentos en orden. Pero en el mostrador de check-in, todo cambió en segundos. Su equipaje de mano excede las dimensiones permitidas por 2 centímetros. Son $85 de tarifa adicional, señora. Pero eso no fue todo. En total, María gastó $200 extra y vivió 3 horas de estrés que podrían haberse evitado completamente. ¿Suena familiar? No está sola. El año pasado, un estudio interno de la industria reveló que los pasajeros mayores de 60 años enfrentan un 40% más de incidentes costosos en aeropuertos que cualquier otro grupo demográfico. Y aquí está lo que nunca te dirán. No es casualidad. Aquí está la verdad que las aerolíneas nunca te dirán. Los pasajeros mayores de 60 años generan un 35% más de ingresos adicionales por vuelo que los pasajeros jóvenes. ¿Por qué? Porque la industria sabe exactamente cómo aprovecharse de 3 características de nuestro perfil demográfico. Primero, tendemos a empacar más porque valoramos estar preparados para cualquier situación. Segundo, preferimos comodidad y estamos dispuestos a pagar por ella, especialmente cuando nos la presentan como una necesidad de último minuto. Tercero, somos menos propensos a usar aplicaciones móviles para monitorear cambios en tiempo real, lo que nos hace vulnerables a sorpresas. Las aerolíneas han construido todo un sistema de tarifas ocultas diseñado específicamente para aprovechar estos puntos. Un exgerente de operaciones de una aerolínea internacional me confesó: sabemos exactamente qué botones presionar con los pasajeros maduros. Son más educados, menos propensos a reclamar agresivamente y generalmente pagan las tarifas adicionales sin cuestionar. Pero una vez que conoces sus estrategias, puedes darles la vuelta a tu favor. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Empecemos con el equipaje, porque aquí es donde más dinero pierden los viajeros maduros. Secreto número 1, las dimensiones de equipaje de mano no son universales. Cada aerolínea tiene medidas ligeramente diferentes y siempre miden en el aeropuerto con el caso más estricto posible. La solución: compra una báscula digital de equipaje por $15 y mide tu maleta con las dimensiones más restrictivas del mercado, 21 por 13 por 9 pulgadas y máximo 15 libras. Empaca siempre 2 libras por debajo del límite de peso. ¿Por qué? Porque las básculas de los aeropuertos pueden tener una variación de hasta 2 libras y nunca será a tu favor. Déjame contarte sobre Roberto, de 68 años. Pensó que era muy inteligente. Pesó su maleta en casa y marcaba exactamente 22 libras, justo en el límite. Pero en el aeropuerto, la báscula marcó 24.5 libras. Resultado: $75 de tarifa adicional y 30 minutos de reempaque público, con toda la fila mirándolo. Ahora, sobre el equipaje documentado. Si sabes que vas a documentar una maleta, hazlo online al comprar tu boleto. Pagarás entre $25 y $35. Si esperas al aeropuerto, ese mismo servicio te costará entre $50 y $70. Si el equipaje puede arruinar tu viaje desde el inicio, la selección incorrecta de asientos puede convertir un vuelo de 4 horas en una auténtica tortura.
Y créeme, he visto a demasiados viajeros maduros sufrir innecesariamente por no conocer estas reglas del juego. Recordemos a Elena y Joaquín, casados por 45 años, que terminaron separados en un vuelo de 8 horas a Europa porque no entendieron cómo funciona realmente la selección online de asientos. Ella en la fila 12, él en la fila 28. Imagínate la ansiedad. Pero esto no tiene que pasarte a ti. Ahora hablemos de algo que causa mucha confusión, la selección de asientos. Las aerolíneas han convertido la selección de asientos en un laberinto de tarifas. Te muestran asientos gratuitos que en realidad tienen restricciones ocultas y asientos premium que no siempre valen la pena. Aquí está mi estrategia de 3 pasos para elegir asientos sin pagar de más. Paso 1. Si vuelas en pareja, selecciona asiento de ventana y asiento de pasillo, dejando el del medio libre. En el 70% de los casos, ese asiento quedará vacío. Tendrás más espacio y no pagarás tarifa adicional. Paso 2. Evita los asientos que están junto a baños y cocinas. Te ahorras $20 por asiento y evitas el tráfico constante de pasajeros. Paso 3. Si el vuelo dura más de 4 horas y realmente necesitas más espacio, invierte en los asientos de salida de emergencia, pero solo si no tienes problemas de movilidad. Son los únicos asientos premium que realmente valen la tarifa adicional. Y aquí tienes un secreto que muy pocos conocen. Si viajas en una fecha flexible, revisa los asientos disponibles 24 horas antes del vuelo. Muchas aerolíneas liberan automáticamente los asientos premium sin costo adicional para llenar el avión. He visto pasajeros conseguir asientos de clase ejecutiva pagando tarifa económica simplemente por saber cuándo revisar. Ahora, vamos a hablar de algo que puede hacer la diferencia entre un viaje tranquilo y una experiencia que prefieras olvidar. La documentación especial. Porque no importa que tan bien hayas planeado tu equipaje y asientos, si no tienes los papeles correctos, todo se puede complicar en segundos. Ahora, algo crucial que muchos viajeros maduros descubren demasiado tarde, la documentación especial. Si tienes más de 65 años, hay documentos adicionales que pueden acelerar tu proceso o, si no los tienes, convertir tu viaje en una pesadilla. Primero, si tomas medicamentos con receta, lleva siempre la prescripción original, además del medicamento. No solo una foto en tu teléfono, el documento físico. Esto evitará demoras de hasta 45 minutos en seguridad. Segundo, si usas cualquier dispositivo médico, marcapasos, audífonos, prótesis, lleva una carta de tu médico explicándolo. Esto te permite usar las filas rápidas de seguridad y evitar inspecciones adicionales. Te cuento el caso de Fernando, de 74 años, usuario de marcapasos. En su primer viaje después de la cirugía, no sabía sobre este documento. Resultado, 45 minutos de inspección manual, revisión de supervisores y casi pierde su vuelo de conexión. En su segundo viaje, con la carta médica, pasó la seguridad en menos de 3 minutos. Tercero, y esto es oro puro, si viajas solo y tienes más de 70 años, muchas aerolíneas ofrecen un servicio de asistencia gratuita que incluye acompañamiento desde el check-in hasta tu asiento. Solo tienes que solicitarlo al reservar. Pero aquí viene el secreto. Este servicio existe, pero nunca lo promocionan porque prefieren que compres su servicio premium de $50. Pregúntales directamente sobre Elderly Assistance o Senior Passenger Assistance. Las palabras exactas son importantes. Y un último consejo de documentación que puede salvarte el viaje. Si tomas más de 3 medicamentos diferentes, haz una lista simple con los nombres, dosis y para qué los tomas. No necesita ser formal, pero si tienes una emergencia médica durante el vuelo, esto puede literalmente salvarte la vida. Sé que cuando menciono tecnología y aplicaciones, algunos de ustedes pueden sentir un poquito de resistencia. Eso no es para mí, me han dicho muchos suscriptores.
Pero escúchame, te voy a mostrar 2 herramientas tan simples que hasta mi mamá de 78 años las usa y literalmente han transformado su experiencia de viaje. Y finalmente, vamos a hablar de tecnología. Sé que puede parecer intimidante, pero te voy a mostrar 2 aplicaciones súper simples que van a transformar tu experiencia de viaje. Primera aplicación, FlightAware. Es gratis y te avisa de cambios de puerta, retrasos y cancelaciones 30 minutos antes que el anuncio oficial del aeropuerto. Solo necesitas ingresar tu número de vuelo una vez. Segunda aplicación, GateGuru. Te muestra un mapa detallado del aeropuerto con restaurantes, servicios y hasta tiempos de caminata entre puertas. Perfecto para planificar tu tiempo y encontrar los mejores lugares para esperar. Ahora, si estas aplicaciones te parecen demasiado complicadas, hay una alternativa más simple. Muchos aeropuertos tienen sus propias páginas web donde puedes ver esta información básica. Solo busca el nombre de tu aeropuerto más Flight Status en Google. Descarga estas aplicaciones antes de viajar y practica usarlas en casa. Créeme, 10 minutos de práctica te ahorrarán horas de confusión en el aeropuerto. Y si tienes nietos, pídeles que te ayuden a configurarlas. Ellos se sentirán útiles y tú tendrás tu tecnología lista. Déjame contarte sobre Carmen, una suscriptora de 72 años que aplicó estos consejos en su viaje reciente a Buenos Aires. Siguió la regla de las dimensiones restrictivas y su equipaje pasó sin problemas. Usó la estrategia de asientos que te enseñé y consiguió fila completa para ella y su esposo sin pagar extra. Llevó su documentación médica organizada y la procesaron en seguridad en menos de 5 minutos. Pero lo mejor de todo, usó FlightAware y descubrió que su vuelo estaba retrasado 1 hora cuando aún estaba en su hotel. En lugar de pasar esa hora esperando en el aeropuerto, desayunó tranquila y llegó justo a tiempo. Su comentario exacto fue: por primera vez en años, viajar fue placentero en lugar de estresante. Y eso es exactamente lo que quiero para ti. Porque viajar después de los 60 no debería ser una fuente de ansiedad, sino la recompensa por décadas de trabajo duro. Quiero que te tomes un momento para visualizar esto. Estás en el aeropuerto, caminando con confianza hacia tu puerta de embarque. Tu equipaje pasó sin problemas, tus asientos son perfectos, tienes todos tus documentos organizados y sabes exactamente qué está pasando con tu vuelo. No hay sorpresas, no hay estrés, no hay gastos inesperados. Solo tú, preparado para vivir la aventura que mereces. Porque viajar después de los 60 no es solo llegar a un destino, es reclamar tu libertad. Es demostrar que la experiencia y la sabiduría te dan ventajas que los jóvenes ni siquiera imaginan. Es convertir cada viaje en una celebración de todo lo que has logrado y todo lo que aún te espera. La industria de viajes cuenta con que no conozcas estas reglas, con que aceptes sus normas sin cuestionar, pero ahora las conoces, ahora tienes el poder, y eso lo cambia todo. Si este video te dio la confianza que necesitabas para planear tu próximo viaje, o si ya aplicaste alguno de estos consejos, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta saber cómo estos secretos están transformando sus experiencias de viaje. Y por favor, comparte este video con esa persona que sabes que está posponiendo un viaje por miedo a las complicaciones. Todos merecemos viajar con inteligencia, dignidad y sin sorpresas desagradables. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a revelar los secretos mejor guardados de la industria hotelera que pueden ahorrarte hasta $300 por noche. Secretos que ni siquiera los agentes de viaje conocen. Hasta entonces recuerda, el mundo te espera y ahora tienes las herramientas para conquistarlo. Viaja inteligente.